Muy buenas tardes, respetados participantes en este coloquio que hemos diseñado los estudiantes del curso de investigación cualitativa del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Me complace participar en este magno evento para compartir con ustedes mi interpretación o mi visión de la hermenéutica en la interpretación del campo cultural. Establecer un diálogo de saberes como una posición ontológica fundamentada en el respeto, ya que parte de reconocer al otro en el ejercicio del pensamiento crítico y entender que para ese intercambio como diálogo de saberes hay que dar y analizar evidencias, razonar lógicamente, identificar asunciones, mirar y evaluar las consecuencias. Es pues un encuentro e intercambio en el cual interaccionan lógicas diferentes donde se ponen en juego verdades interpretadas en base a los elementos de la realidad. Ello ha permitido lo que hoy conocemos como evolución cognitiva, constituida por esquemas complejos, plenos de matices especificadores, que se transforman al adoptar una nueva filosofía interpretativa. Y es esta transformación la que lleva a concebir a la hermenéutica como una herramienta del método cualitativo que hace posible el conocer la realidad, ya que el hombre se desarrolla como persona en ella, la realidad en dos niveles. Un nivel objetivo, mesurable, ponderable, medible, y un nivel superobjetivo, relacional, ambital. Y este nivel superobjetivo no tiene delimitación precisa, ni puede ser dominado por el hombre, como si lo son las cosas medibles, manipulables. Esto significa un cambio en la forma de concebir el mundo de interrelaciones que le han permitido al hombre interpretarse e interpretar al otro, organizando para ello campos de observación sin evidencia en un eje explicativo. El problema del abordaje de la realidad no es la ausencia o carencia de información, sino la dificultad de construir una estructura coherente que organice la entrada a la multiplicidad de enfoques y posiciones teórico-metodológicas dentro de la cual se inscribe la perspectiva del método cualitativo. Se fundamenta el método y visión cualitativa o abordaje cualitativo tanto en la perspectiva antroposociológica como histórica, lo que permite captar lo humano, lo plural y diverso de la realidad para interpretar su significado. Y es así como lo que llamamos realidad como construcción abstracta es algo que se nos da en el seno de un lenguaje en el que se articula y expresa. Por eso su captación viene dada por la interpretación. Se inscribe la investigación cualitativa en el precepto de concientización que en esta coyuntura actual hay que transitar por un itinerario de ruptura con la razón técnica y asumir una posibilidad de diálogo con una comunicación cuya textura es la realidad política, la realidad histórico-cultural y las tensiones y contradicciones que emergen en esta civilización epocal. Es aceptar la invitación a producir lo que llama Lares, año 2010, un nuevo modo de pensar, no solo otro pensamiento, que pueda
entromparse, a decir del autor, con la turbulencia de los cambios cognitivos de la época en que estamos para comprenderla, sabiendo que no es una simple aplicación de tal o cual hallazgo teórico. Es por ello que, a decir de Lares, pero ya en el año 2012, hay que leer las teorías desde las lógicas constructoras de abordar la génesis con el empleo de categorías desde las cuales se problematizan los cambios epistémicos desde una serie de teorizaciones. Surge así, pues, la necesidad de explicar a través de la teoría lo que ocurre en la sociedad. Una manifestación en avance la encontramos durante el siglo XX, en el que los orígenes del concepto y uso de la investigación cualitativa nos lleva a recorrer el camino histórico que se divide, a mi entender, en tres momentos. El primero marca el surgimiento y se inicia con el llamado pensamiento occidental, desde los clásicos de la antigua Grecia hasta los pensadores contemporáneos, y como obra emblemática hemos conocido el discurso del método. Nos permite el primer planteamiento entre sujeto y objeto, lo que al ser concebidos de esa manera dan origen en consecuencia a la variedad de disciplinas por el énfasis colocado en la separación de las cosas. El segundo momento podría ubicarse desde la Primera Guerra Mundial y el tercero desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, periodo en el cual los propios problemas mundiales y sus consabidas consecuencias abrieron el mundo de posibilidades a las nuevas concepciones del saber. Simonovic, 2012, sostiene que se inició el proceso de cooperación en las áreas económicas, políticas, científicas y culturales. Así, la descripción del mundo y de los fenómenos actuales nos exigen una forma nueva de valoración desde una perspectiva más amplia, con una nueva forma de pensar para concebir la realidad, cuya expresión tiene sus inicios en la interpretación dada al universo simbólico, asentado en la relación hombres-dioses, y se entiende desde el relato que nos contamos y que hace de nosotros únicos. Permitieron los eventos señalados convertir a la hermenéutica en un instrumento para reconocer y promover la cultura griega. Es un análisis retórico e histórico más allá de una concepción metodológica. Se nos presenta como el arte y o ciencia para interpretar los textos sagrados. Es, pues, la hermenéutica la pretensión de explicar las relaciones entre un hecho y el contexto en el que acontece. Hoy se emplea en el análisis e interpretación de textos y contextos filosóficos, históricos, literarios y científicos. Según la hermenéutica, el intérprete debe separarse de su tiempo, de sus juicios e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor del mismo, interpretándolos, renunciando a cualquier intención o normatividad de actualidad. Se hace uso en la hermenéutica del círculo hermenéutico, como un recurso explicativo a través del cual se establece desde una óptica dialéctica que el todo es más que la suma de las partes, pues los elementos solo resultan comprensibles dentro de todo el contexto, pero también el contexto se explica en función de sus partes y de las relaciones existentes dentro de las mismas. La palabra dentro de la frase dentro del capítulo, el capítulo dentro de todo el texto,
y el texto inscrito en su tiempo y viceversa. Por ello, el uso de la hermenéutica permite el comprender racionalmente la vida, la cultura, la acción y el acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sí, sin suprimir al sujeto, sin negar la multiplicidad de lenguajes y de sentidos que caracterizan al ser humano, contextualizado y en interacción permanente con el horizonte del sentido de los demás, presentes o lejanos en el espacio o en el tiempo. Es decir, que la hermenéutica tendría como misión el permitir descubrir el significado de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y en general el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto del que forma parte. Hoy se trata de presentar una nueva mirada, un nuevo horizonte de sentido que nos permita explicar a través de la hermenéutica nuestro mundo de vida, la historia, la cosmovisión del ser humano, puesto que al ser eminentemente comprensiva, constituye la oportunidad de asumir al objeto de estudio desde el prisma de la inter e intradisciplinariedad, como es en este momento el abordaje de la significancia de la margariteñeidad en la construcción del campo cultural zuliano de la costa oriental del lago de Maracaibo. En la definición de la significancia como estilo de vida, como una manera de relacionarnos, así como una capacidad de juntar tradiciones diversas que como lugar geográfico e históricamente situado habla de la construcción visionaria de otro país. Por ello, iniciar esta búsqueda a través de la interpretación se constituye en referente histórico sociocultural del proceso de transformación del país a partir de la explotación petrolera. Destaco en ello lo señalado por Tobar López, año 2007, al respecto. Un pueblo es solidaridad territorial, pero su expresión es calor espiritual. Avivarlo es conservarlo. Un pueblo no reencuentra su imagen, sino en aquellos que la han construido, que lo han conformado. Por ahora, para contribuir con el propósito de este encuentro, no he pretendido hacer conclusiones por cuanto el carácter de esta disertación lo considero una invitación a producir reflexiones para trabajos de investigación hacia las temáticas de índole cualitativa, puesto que considero en ella la posibilidad de destacar la valiosa participación de quien investiga como objeto y sujeto del mismo proceso. Gracias por participar en este coloquio.